días. Bienvenidos todas y todos a este encuentro con los medios de comunicación. En primer lugar, agradeceros a todas y a todos, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, que hayáis querido estar con nosotros una vez más en este encuentro. En total, me parece un hecho importante a destacar, estáis 18 medios acreditados, lo cual significa que lo que tiene que decir el Ayuntamiento de Manzanares sin duda es importante y sin duda genera la atención de los medios y, por tanto, de la ciudadanía. Como decía, el motivo de la convocatoria, ya lo conocéis, se han cumplido 2 años desde las elecciones municipales del año 2019, donde este equipo de gobierno obtuvo un respaldo muy mayoritario en nuestra localidad, en nuestro municipio. Y, por tanto, conviene hacer balance de la labor realizada durante estos 2 años y, por tanto, también explicar cuáles son los retos y cuáles son los objetivos para el resto de legislatura que el equipo de gobierno de Julián Nieva tiene marcado de cara al futuro. Como veis, está prácticamente al completo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manzanares, a excepción de nuestra compañera Isabel Quintanilla, que por motivos personales y profesionales no ha podido acompañarnos en el día de hoy. Han sido 2 años de intenso trabajo, un trabajo esmerado y sin duda difícil, en el que nos hemos volcado para vencer al virus. Esa ha sido la prioridad de este equipo de gobierno, como no podía ser de otra forma. Pero en ningún lugar hemos desatendido el resto de áreas, sino todo lo contrario. Hemos conjugado la lucha contra el COVID, la atención a todas las áreas y, por supuesto, el cumplimiento de nuestro programa electoral. El alcalde de Manzanares, a continuación, dará cuenta detallada de todo ello de forma minuciosa. Y antes de finalizar mi pequeña y mi breve intervención, quería agradecer al Castillo de Pilas Bonas y a su propietario, Hilario Tolosa, que una vez más nos hayan abierto las puertas para celebrar este tipo de eventos. Gracias a él, gracias a los trabajadores y trabajadoras de esta casa por su disponibilidad y por su atención magnífica. Por mi parte, nada más, agradeceros nuevamente vuestra atención y vuestra disposición para estar hoy con nosotros y paso la palabra a nuestro alcalde, a Julián Nieva. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Pablo, concejal de Medios de Comunicación, y muchas gracias a todos vosotros, porque la convocatoria que hemos trasladado, la respuesta también nos hace, como equipo de gobierno, sentirnos satisfechos, sentirnos arropados, en el mejor de los términos. Y, como he dicho en muchas ocasiones, sería imposible nuestro trabajo sin el vuestro. Sería muy complejo que lo importante para una ciudad como la nuestra alcanzase la dimensión que alcanza y que debe tener sin el trabajo de los medios de comunicación. Como decía Pablo Camacho, está el equipo de gobierno al completo, a los que nunca agradezco el trabajo que desarrollan en público. Nunca lo hago. Hoy tampoco lo voy a hacer. Sencillamente cumplimos cada día con nuestra obligación, nos levantamos cada mañana con el afán, como diría un presidente de Castilla-La Mancha, de mejorar las cosas y de hacer la mejor gestión política que nos permite la realidad en beneficio a los que nos debemos, de los hombres y mujeres de nuestra tierra, en este caso de nuestro pueblo. Manzanares rebosa noticias positivas, pero no nos hartamos, no nos sentimos nunca hartos de generar noticias positivas. Hoy hablaré mucho de economía, intentando hacer también una intervención que os sirva. No que os sirva porque tenga titulares, sino que os sirva porque digamos cosas que puedan tener interés para aquellos a los que vosotros os dedicáis y a los que llegáis. Por tanto, reiterando mi agradecimiento,
Hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empresas. Quiero hablar de energías renovables que, a pesar de que lo hacemos en muchas ocasiones, sí que conviene ir dando detalles y trasladando información puntual. Y también, en menor medida, pero no por ello menos importante, pues al fin y al cabo nosotros trabajamos para las personas. La realidad que estamos gestando desde esos puntos de vista tan positivos es lo que luego ha de llegar a las personas. Y nosotros, en ese sentido, nuestros pilares básicos, que están muy consolidados, siempre han sido y lo serán la educación, la sanidad y los servicios sociales, desde el punto de vista de que son los pilares del estado del bienestar. De ahí que se destinen tantos recursos a esas tres materias. Cuando acabe la legislatura, en ese terreno Manzanares habrán alcanzado, digamos, no solo aquello a lo que nos comprometimos, sino también estaremos dentro de las mejores ubicaciones y de las mejores infraestructuras consolidadas y los mejores servicios garantizados. También haré un pequeño repaso a eso. Y nunca hemos despreciado, ni lo hacemos, aspectos como la cultura, como aquello que alimenta el alma, como el deporte, desde el punto de vista de que el deporte, y también puede ser reiterativo, es salud, es educación, es educar en valores, es todo aquello que el ser humano también necesita para complementar su modo de vida. Por supuesto, los festejos, las políticas de igualdad, las políticas también de seguridad ciudadana, que a todos nos interesan y que cuanto menos noticias son, es muchísimo mejor y más en valor hay que poner el trabajo, el que llevemos una serie de años que no hayamos sido noticia, porque en nuestra ciudad, la que gobernamos, ningún asesino machista haya acabado con la vida de ninguna mujer o de ningún menor, pues en sí mismo no es noticia, pero sí que detrás de eso hay un enorme trabajo. En definitiva, estamos al completo. Una reflexión rápida que yo le diría a alguien que no sabe, porque viene del extranjero después de estar una serie de años y nos pregunta cómo está Manzanares. Manzanares tiene, desde varios puntos de vista, el privilegio de tener los mejores datos. Hoy los compañeros de la tribuna también lo reflejaban. Somos el municipio de la provincia con menor tasa de desempleo. Hablamos, obviamente, en municipios a partir de miles de habitantes. O sea, no se podría comparar una ciudad como Manzanares con un municipio de 300 habitantes. En poblaciones de más de 10.000 y en muchísimos casos en más de 5.000, somos el municipio de la provincia con menor tasa de desempleo, exactamente el 15%. Y en el interanual que sacaban hoy los compañeros, es una casualidad, obviamente no habíamos convocado este encuentro porque supiéramos eso, nos da que el desempleo ha bajado en Manzanares en el último año un 14%. Y ese dato demuestra lo que ya dijimos en una ocasión el concejal de Promoción Económica y yo mismo en un encuentro que tuvimos con las asociaciones de empresarios de Manzanares, a las que valoramos y agradecemos su esfuerzo y su colaboración con nosotros. Dijimos que en Manzanares la recuperación se iba a producir en forma de V, igual que habíamos caído en los meses inmediatamente posteriores a la pandemia, tendríamos una recuperación en cuanto las circunstancias se normalizasen. Y en ese sentido somos el quinto mes seguidos, que en el mes de junio cumplimos el quinto mes seguido en el que hay una reducción del número de desempleados en Manzanares. Como el número también es importante, diré que tenemos 1.421. Y cuando llegamos, sin querer hacer una relación directa, había 2.200 en el mes de mayo del año 2015. Eso es obviamente consecuencia del magnífico tejido empresarial que tenemos y que fomentamos y que apoyamos.
yo creo que también de unas políticas activas de empleo que son únicas y excepcionales en la provincia. El Ayuntamiento de Manzanares ha hecho, en esta legislatura, en estos 2 años, 1.600 contratos de trabajo para más de 5.000 meses de trabajo a hombres y mujeres de nuestra ciudad, al margen de lo que sería la plantilla estructural del Ayuntamiento. Tal y como nos comprometimos, venía en programa electoral. En el primer año, un plan de empleo para 100 personas. 80 de ellas, el 80%, ya han trabajado. Y eso lo sumamos al resto de políticas de empleo con otras administraciones, lo que nos lleva a tener una realidad, y es que estamos convencidos que la mejor política social es la política de empleo, y una buena parte también de la política comercial se basa ahí. Nadie puede dudar que todos esos miles de contratos de trabajo que hacemos para familias que lo necesitan, al fin y al cabo es dinero que revierte en la economía local. Desde ese punto de vista, los datos nos avalan y están refrendados. No paramos de hacer infraestructuras en Manzanares porque cuando acabe la legislatura tendremos completado la necesidad de renovación de infraestructuras, aquello que yo he llamado en algunas ocasiones recuperación de la ciudad, recuperar una ciudad, tener edificios públicos, modernos, adaptados a las necesidades y a las legislaciones y que cumplan sus principales objetivos. Esta legislatura va a ser espectacular desde todo punto de vista y después daré los datos, porque prácticamente no nos va a quedar nada o nos va a quedar muy poco. Lo anticipo, sí nos va a quedar algo que tiene, porque trabajamos para las personas, como he dicho antes, trabajamos para los mayores, para los niños, para los hombres, las mujeres, trabajadores, desempleados, empresarios, pero trabajamos, y esto que no parezca presuntuoso, trabajamos para los que no han nacido. Estamos generando una ciudad para décadas. Nos hemos metido en renovación de redes y vamos a continuar en la medida de las posibilidades, y renovar redes es no solo hacer un esfuerzo económico grandísimo, que en la mayoría de los casos lo hacemos a coste de los manzanareños. Hemos invertido ya más de 1 millón de euros en eso. Pero que nadie olvide que no solo había 2 importantes zonas de nuestra ciudad que no tenían suficiente presión como para que el servicio de abastecimiento de agua fuera el que una ciudad moderna debe tener, sino que se estaba perdiendo el 40% del caudal de agua depurada, con el coste que tiene, el coste de extracción, el coste de depuración y el coste de traerla a la población, se perdía el 40% en roturas, porque seguimos teniendo Manzanares, igual que muchísimas poblaciones, pero ahí yo no me meto, seguimos teniendo tuberías de hace muchas, muchas décadas. Algunas no cumplen. Algunas no cumplen. Si les digo de qué, pero vamos, que eso como en cualquier lado. Por tanto, ¿trabajamos para las generaciones futuras? Sin duda ninguna. También les anticipo un dato, y es porque ya me lo han preguntado en muchas ocasiones compañeros vuestros, algunos de vosotros y también algunos ciudadanos. ¿Cuál sería la repercusión económica de la realidad de energías renovables y de plantas solares fotovoltaicas que va a tener Manzanares? Insistiendo en que no vamos a encontrar fácilmente ninguna otra población que acumule 1.000 megavatios. Los 1.000 megavatios son los 340 del nudo 220, los casi 400 del nudo 400, y Manzanares tendrá una tercera fase, y tenemos encima de la mesa varios proyectos importantes todavía dentro de ese terreno, que se completará en la legislatura. Se va a completar en la legislatura porque eso no va a ser permanente en el tiempo. La transformación energética se va a producir a más largo plazo, sí, porque incluso la Unión Europea o las grandes empresas tienen claro que igual que no se va a acabar de la noche a la mañana con los vehículos diésel, que lo que hay que ir haciendo es poco a poco ir introduciendo otro tipo de vehículos, los híbridos, los eléctricos, pero no se van a acabar mañana las gasolineras
que dispensan carburantes como el gasóleo o como la gasolina. La repercusión económica, porque es un dato que se puede dar y que no pasa nada porque se diga, en la medida en que se explique bien y se interprete mejor, es que las plantas solares fotovoltaicas, en principio, sus autorizaciones administrativas y sus licencias de actividad van en el entorno de los 40 años. Manzanares, la repercusión que va a tener esa realidad para este pueblo en esos 40 años va a estar en el entorno de 200 millones de euros. Claro, obviamente hay que considerar que estamos hablando en el entorno de 200 millones de euros y probablemente me quede corto en los próximos 40 años. Lo que hemos hecho bien es que esa realidad va a tener resultados positivos con carácter inmediato. Las plantas que ya inauguramos el pasado día 21 de Repsol, que nos dan 126 megavatios, hablo de memoria, 100 millones de euros de inversión, la energía para 71.000 hogares, para 177.000 habitantes, ciudadanos. Bueno, el conjunto, si 3 plantas de Repsol, al final tendremos más de 20, lo multiplicamos por 7, pues la energía que se genere estará en el entorno de 540.000 hogares, de 1,5 millones de hombres y mujeres de nuestra tierra. Manzanares generará la energía de 3/4 partes de la población de Castilla-La Mancha. La repercusión, evidentemente, se da trabajo en la fase de construcción. Lo anunciaban los responsables de estas plantas. 400 o 500 personas habían trabajado durante 6 meses. Después ya es la política de empleo, es de mantenimiento. Pero como en otras cosas. Y en esto también hay un gran debate. Si los robots quitan mano de obra, lo que tienen que hacer los robots es pagar impuestos. En ese sentido no va a haber ninguna duda. Los impuestos que esta población va a recaudar, este equipo de gobierno y los que nos sucedan, va a ser para 4 décadas. Ahí lo que hay que tener es una estrategia de población, de ciudad, que vaya más allá de nosotros mismos. Y en eso es en lo que estoy, en eso es en lo que estamos y en eso es en lo que nos vais a ver. Que no trabajamos para el cortoplacismo ni para el día a día. Sería sencillísimo. Y créanme, dentro de 3 años no sabríamos en qué gastarnos el dinero. Por eso hace falta una estrategia. Un tema importantísimo que va a tener esta ciudad a finales del año 2025 y que debemos afrontarlo desde 2024 es el agua. Porque tenemos controlado el caudal, las concesiones que tenemos y el consumo. Caudal, concesión y consumo. Pero el proyecto empresarial en el que estamos trabajando, insisto, el de energías renovables para mí ya es un logro conseguido al 90%. Si siguen viniendo propuestas, proyectos que por ubicación nos parezcan positivos, diremos sí. Que nadie descarte que digamos no a algún proyecto, o por tamaño, o por ubicación, o por otro tipo de cosas. Porque de ahí que la ley establece que en suelo rústico la instalación de este tipo de plantas es potestativo. Pero también, en principio, que la noticia no sea la de que Manzanares ya no. En Manzanares todavía sí. Tenemos casi 50.000 hectáreas y Manzanares tiene determinadas zonas en las que todavía la implantación de estas plantas. Por eso digo, trabajamos para el futuro. El agua es imprescindible, no solo para la vida, sino también para el desarrollo empresarial. ¿Cómo no? Y en esta legislatura se va a quedar completado la mejor expectativa, las mejores propuestas que pudimos hacer dentro del terreno industrial, en el que debe seguir siendo el trabajo de los próximos años. También tengo algunos datos, pero el sector 5 se está construyendo. En lo que queda de año, probablemente
tengamos que licitar la segunda fase del sector. Y si los números nos cuadran, igual licitamos conjuntamente la segunda y la tercera. ¿Por qué? Pues porque necesitamos parcelas también medianas y pequeñas. La primera fase del sector son parcelas grandes y necesitaríamos también afrontarlo con parcelas medianas y pequeñas. Está terminado todo el trabajo desde el servicio técnico que nos había pedido la sociedad estatal SEPES para presentarnos el proyecto de urbanización de la primera fase, 264.000 metros cuadrados. Nuestro trabajo está terminado, probablemente en septiembre o en octubre, o puede que antes, tampoco tengo un dato preciso, nos trasladen el proyecto de urbanización, le daremos la aprobación en cuestión de días y SEPES licitará la obra propuesta de más de 11 millones de euros también para Manzanares. Y luego también hay otro desarrollo industrial privado. La reflexión es sencilla, todo eso no es casual. Eso es porque estamos en el punto de vista y en el punto de mira de importantes empresas. Y lo que no doy es muchos más datos, porque diría, sin ser presuntuoso y con toda la humildad que quiero tener siempre, que tenemos proyectos importantísimos. Lo que pasa que en el mismo nivel y grado de importancia está el nivel y grado de complejidad y, por tanto, debo ser el que más prudencia tenga desde ese punto de vista. El número de empresas que hay ahora mismo en Manzanares, igual que he dicho que tenemos la menor tasa de desempleo, tenemos una tasa de actividad por encima de 9.000 personas. Generamos, para aquellos que miren los datos de trabajadores en Manzanares, obviamente pueden encontrar un dato distinto porque, claro, si tú dices afiliados al régimen general, al régimen de trabajadores autónomos, al del sector agrario, te puede dar otra cifra. Manzanares es que le da trabajo y no nos duelen prendas y nos sentimos satisfechos a muchos hombres y mujeres de las poblaciones más cercanas, entre otras razones porque estamos a tan solo 10 minutos de importantes poblaciones de nuestra ciudad. Pero, como decía, si tenemos el 15% de tasa de desempleo, la media de las poblaciones de nuestro tamaño y dimensión, la media está por encima del 20%. Y en algún caso en el 23%. Ni nos alegramos ni mucho menos, sencillamente lo damos como dato. Por tanto, desde ese punto de vista, y lo enlazo, también seremos una excepción, y yo creo que en la excepcionalidad y en los detalles está la diferencia, en la excepcionalidad. Probablemente no encuentren un equipo de gobierno que a pulmón haya hecho un plan de empleo para jóvenes cualificados, con una cierta cualificación, y que lo ponemos a disposición de nuestros empresarios, y que pagamos durante 6 meses el coste de la seguridad social, para que el empresario solo tenga que asumir el coste del trabajador. Convencidos de que cuando un empresario hacemos el encaje de que nosotros pagamos, el coste es en torno a 3.000 euros por trabajador. 3.000 euros en 6 meses. Es porque el empresario tiene que tener una perspectiva de que ese trabajador lo necesita. Si le pagásemos el 100%, probablemente podría haber otras tentaciones. ¿De qué lo necesita? De que le va a dar una oportunidad para la formación y que definitivamente va a tener posibilidades de inserción de empleo. Pues es un plan de empleo propio, diseñado por nosotros desde el área de promoción económica y con nuestros empresarios. Y puede haber trabajadores desde titulaciones académicas superiores y también grados formativos, que también creemos en esos niveles de formación muy necesarios. Y lo planteamos en principio para 25 trabajadores, 25 empresas, en un coste que rondará los 80.000 euros. Decía y digo que trabajamos para las personas. El día que nos olvidemos de las personas, nuestro trabajo carecerá de sentido. 2 datos. En el servicio de domicilio hemos incrementado un 10%. Y en el servicio de comidas a domicilio, desde los días de la pandemia, hemos incrementado en un 40%. Eso significa, primero, eficacia en la gestión de estos servicios y que, sin ninguna duda,
los datos así lo refrendan. El 40% en el servicio de comida a domicilio. Pero también tenemos programas de servicios sociales novedosos, propios, que no es que lo busquemos, es que vemos la realidad. Y en el programa que se ha creado Manzanares Acompaña, lo voy a decir con mis propias palabras, es un programa para combatir la soledad que está constatada en personas mayores que sufren de una soledad no deseada. Y tenemos datos entre 60 o más personas que ya se han interesado por ese servicio. Pues me parece que personas que en edades superiores a 80 años, que todavía se encuentran bien para estar en sus casas, pero con este tipo de servicios integrales. El de ayuda a domicilio lo vamos a especializar aún más con servicios como terapia, como fisioterapia, de tal manera que tengan una atención mucho más integral. Bueno, pues también tener en cuenta que hay personas que sufren de soledad y que este equipo de gobierno ha preparado y ha diseñado una respuesta, nos parece que es hacia dónde debemos ir. En la misma medida que tenemos el programa Segunda Juventud, con cerca de 600 mayores apuntados. No quiero exagerar, 580. 580 personas de más de 60 años que optan por un modo de vida más saludable, donde se pueda disfrutar, porque al fin y al cabo son edades que nos permiten, circunstancias normales, como la gran mayoría de personas que todavía se encuentran bien de salud, nos permiten, como digo, seguir avanzando. Por tanto, en servicios sociales van a tener los ciudadanos de nuestra localidad la respuesta. Y para ello, las infraestructuras. Ya está funcionando, pendiente de que algún día lo presentemos en fórmula de inauguración, el centro cívico de Avenida del Parque, que es un centro diseñado y sabiendo hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. La instalación está perfectamente terminada y se instalará allí también el nuevo SEPAP, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. Habrá programas también impartidos por los ETI, por los equipos, en el sentido de que tenemos que ver dónde se concentran o dónde se pueden concentrar los problemas de las familias en situación de riesgo de pobreza y, por tanto, de riesgo de exclusión. Hemos creado un sistema de ayuda de pago para suministros energéticos, además compatible con el del resto de las administraciones, porque creemos que hay ahí una seria situación de desigualdad en un servicio y en un producto que todo el mundo tiene que disponer y del que nadie puede prescindir. Hoy en día sería impensable tener una calidad de vida mínima, pues tenemos también con un límite máximo de 100 euros y, como digo, ayudas compatibles con las de otras administraciones, de tal manera que hay familias que están recibiendo hasta 250 euros para ayuda en estos meses, que sin ninguna duda son los más difíciles. Incrementamos, y esto es muy importante, y no hemos gastado la partida presupuestaria de ayudas de emergencia. La subimos en los peores momentos de la pandemia. Quiero recordar, Prado, que fue en el mes de marzo o abril, sería, y lo llevamos a pleno para subir la partida de 9.000 hasta 20.000 euros. Hubo, obviamente, un incremento grande en esa partida porque en los primeros meses hubo muchas familias que se quedaron descolgadas porque tenían un modo de vida y de actividad como muy diario y en cuanto se paró o se paralizó la actividad, pues digamos que las dificultades entraron en las casas de manera inmediata. Bueno, las políticas de empleo es lo que mayor respuesta ha dado a eso. Las políticas de empleo. Porque al fin y al cabo las ayudas de emergencia deben ser puntuales, esporádicas y en un momento determinado. No podemos hacer que nadie prescinda de una medicación o de una bombona de butano o de otra necesidad. Este pueblo no se lo va a permitir porque puede no permitírselo. Pero la auténtica política está detrás de las políticas de empleo. Porque cuando le damos a la gente 6 meses de trabajo estamos cubriendo un amplio abanico de posibilidades. Y allí viene un esfuerzo añadido, y lo pongo en valor desde el servicio técnico, que las obras que hacemos queremos que se vean, queremos que tengan un reflejo en la ciudad, a presente y a futuro.
Y si tenemos que asumir que las obras son molestas, lo asumimos. Lo asumimos. Si está todo inventado, si nada es nuevo. Cuando acometimos la semipeatonalización y la accesibilidad de las calles Doctor Fleming, Monjas o Carmen, pues claro que fue complicado. Pues porque siempre se tarda más que el afectado quiere. E incluso siempre se tarda más de lo que quiere el que sufraga los gastos. Pero, en definitiva, ahí es donde, como digo, en servicios sociales hemos... Y también tenemos un par de programas que me gustaría comentar. El programa de calle, Educación de Calle, durante el año 2020 prestó asistencia a 116 personas. 116 personas, 68 hombres y 48 mujeres, con un porcentaje muy alto que presentaban problemas de drogodependencia y con un porcentaje muy alto de resultado positivo de personas que con tratamientos ambulatorios o de otro tipo han dejado de consumir. Para que eso suceda hay que poner los mecanismos y los medios. Tenemos un programa nuevo de aula de familias, porque sabemos que debe haber mecanismos de apoyo a los progenitores, ayudándoles en la educación y la crianza de hijos. Algo que para muchas personas puede parecer como que eso no es problema. Bueno, aquí hay que tener siempre las gafas de vista larga puestas. Hay que tener una perspectiva. Y estos problemas existen y a estos problemas hay que darles una respuesta. Y no debemos permitir o debemos luchar para que no haya ningún niño que abandone el sistema o que sea un fracasado en el sistema, sobre todo en la medida en que podamos ayudar a combatirlo. Y también esos programas de absentismo, algunos de ellos los ubicaremos en Avenida del Parque. Por tanto, en servicios sociales nos van a encontrar porque creemos en ellos. En sanidad y en educación, que son materias, competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que desde el punto de vista de la política municipal puede parecer que tenemos pocas competencias, rehúyo ese discurso. Y en la legislatura pasada ya hicimos actuaciones, aquellas que son necesarias y que después de trabajar veíamos que esperar no compensaba, pues no tenemos ningún problema en asumir en la medida de nuestras posibilidades. Igual que hicimos con el Instituto Álvarez de Sotomayor, que está dentro de un plan de infraestructuras, su rehabilitación integral. Igual que hicimos con el Instituto Azuer, en el que también colaboramos para la puesta en funcionamiento de un aula de nuevas tecnologías. Igual que hicimos con el Colegio Candelaria, en el que todo el vallado perimetral lo asumió el ayuntamiento. Igual que hicimos con los planes de empleo, que fue la pintura integral de todos los centros públicos. Igual que hemos hecho ahora con la educación permanente de adultos, con la puesta a su disposición de determinados equipos informáticos. Yo creo que el argumento de esto no es competencia nuestra, hay que descartarlo, porque también somos beneficiarios de muchísimos apoyos que nos traslada la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades en otras materias que igual tendrían mucho más que ver con el ámbito competencial. En este mismo año, y ya fue presentado en educación, hay 270.000 euros para el Colegio Candelaria. Estoy hablando mucho de memoria porque creo que me pierdo menos. Hay también un esfuerzo para el Colegio Tierno Galván y contando también con un módulo formativo novedoso en la provincia, con muchísimas posibilidades relacionado con el ámbito de los mecanizados y de la electricidad en el mecanizado para una ciudad como la nuestra, pues el Instituto Azuer va a tener en conjunto un apoyo de más de 1 millón de euros. Y yo creo que en eso es donde tenemos que continuar, en la educación como principal elemento integrador de la sociedad, en la educación. Y, por tanto, los servicios sociales tienen que tener también ahí una capacidad de respuesta. Igual que lo tiene también otras áreas de la política municipal, desde luego el área de políticas de igualdad, donde también estamos haciendo permanentemente labores de formación, además en una capacidad de adaptación rapidísima a los nuevos sistemas, porque con la pandemia nos adaptamos
de manera inmediata y prácticamente no se redujo ninguno de los servicios que se prestaban, pero haciéndolos de manera telemática, de manera online, tanto la formación como la atención a todos aquellos usuarias que teníamos controladas y que en ningún momento dejaron de tener esa asistencia. Por tanto, el esfuerzo en infraestructuras educativas, que va a continuar. Tenemos una asignatura pendiente, que es la del Centro de Educación Permanente de Adultos, contando con que vamos a seguir en un nivel de mantenimiento alto del resto. Al fin y al cabo hay colegios como el Divina Pastora, que están absolutamente recientes, el Colegio Altagracia está en un estado de mantenimiento correcto y los otros. El Instituto Álvarez de Sotomayor, como digo, es uno que está pendiente, y también el Centro de Educación Permanente de Adultos, y también en lo que falta de legislatura tendremos una respuesta. En sanidad, la noticia más importante era la de que en esta legislatura se va a construir el centro de salud que va a sustituir al actualmente ubicado en Carretera de la Solana. Y no solo lo anuncié con la señora directora gerente y otros compañeros del ámbito de la sanidad y de la política, hará como 2 meses, no recuerdo exactamente, pero luego ya salió a licitación la redacción del proyecto y la dirección de obra hace como 20 o 25 días, lo cual demuestra que es inmediato la redacción del proyecto y la dirección para inmediatamente licitar esa obra que, cercana a 3 millones de euros, va a dar resultado y va a completar las necesidades en atención primaria. El Hospital Virgen de Altagracia, que es una referencia para todos nosotros, su funcionamiento es inmejorable. Lo demostraron, y hago un reconocimiento a todos ellos lo demostraron en la peor situación que pudo afrontar un pueblo como fue el nuestro a finales del año 2015 con la pandemia de la legionela. Y digo pandemia porque tuvimos los datos más altos con respecto a la población que se pueden tener. Tuvimos más de 600 afectados. Y sin embargo, y a pesar de lamentarlo una vez más, y lo haré mientras viva, el número de muertes fue de 4 personas de una edad media de 82 años, que lamentándolo una vez más, digo que lo que sí se generó fue una demostración de eficacia sanitaria como nunca. Y lo dicen los expertos, pasará a los anales de la historia documentada de la legionela el resultado de aquel trabajo. Y yo creo que ahora se ha vuelto a demostrar con la pandemia de la COVID-19, no solo en el ámbito hospitalario, no solo en el ámbito de la atención primaria, sino también en el ámbito de las residencias de mayores. No he traído los datos precisamente para no darlos, pero en la primera fase de la pandemia, en la residencia de mayores de Los Jardines, no falleció ningún mayor. Y en conjunto, entre las 2 residencias, en el conjunto de la pandemia, a día de hoy, hablo de memoria, creo que han sido 9 personas. 6 pacientes en la Milagrosa y 3 pacientes en la residencia de mayores de Los Jardines. Por tanto, en sanidad, con la construcción del nuevo centro de salud, con el compromiso del Gobierno regional para este ejercicio de la resonancia magnética, se han incorporado equipos de alta tecnología también con un TAC de 64 unidades de corte. En definitiva, se han invertido más de 2 millones de euros en eficiencia energética. En definitiva, las infraestructuras, cuando acabe la legislatura, en muchas materias, van a estar completadas. De ahí que lo que tenemos que hacer a futuro es el diseño. Los esfuerzos deben ir, insisto, en promoción económica. Tenemos que utilizar las enormes posibilidades que tenemos. Manzanares es ya una referencia empresarial, pero en los próximos años estamos llamados a ser una referencia empresarial en el ámbito, por supuesto, regional. Tenemos la mejor ubicación, si es verdad que la hemos tenido siempre, el mejor nudo de comunicaciones, y ahora tenemos terreno industrial ya desarrollado, pero tampoco descartamos ninguna opción, yo diría, por encima de lo que nadie pudiera pensar, porque tenemos 3 o 4. Hay que trabajar muchísimo, porque son opciones
en las que competimos con toda Europa, por supuesto con toda España, y si me apuran con cualquier población que legítimamente también tenga intereses. Lo que sí sé es que desde entrada no se nos descarta proyectos mucho más importantes de lo que podamos pensar, de entrada y de origen no se nos descarta. Luego se van viendo, al fin y al cabo en el mundo de la empresa, cada empresa tiene sus estrategias. Pero cuando hemos participado de algún proyecto con otras 10 o 12 localizaciones, en algunos, en las primeras 6, en el primer cribado de 6 no hemos caído. Y en alguno, en el segundo cribado de 3 tampoco. Yo se lo decía a unos compañeros hace un rato, no soy un hombre con suerte, soy un hombre con muchísima suerte, pero no en la política. En la política es consecuencia todo del trabajo del equipo de gobierno. Es todo consecuencia del trabajo del equipo de gobierno, con el apoyo de otras administraciones. Sin el apoyo del gobierno de Emiliano García Paje y del gobierno de José Manuel Caballero en la Diputación Provincial, el resultado no sería el mismo. El día que tengamos suerte en algo, también se lo diré. A día de hoy lo que hacemos es trabajar. Y acertamos muchas veces. En algunas ocasiones nos podemos equivocar. Por tanto, en servicios sociales, las infraestructuras prácticamente completadas. Centro Cívico, Avenida del Parque, Casa de Josito, para orgullo de todos. Para orgullo de todos, de los que de verdad queremos defender el patrimonio urbanístico. Estará terminado en los próximos meses. No quedan nada más que 4 detalles, tampoco tenemos excesiva prisa. Los servicios sociales centrales irán a parar a esa edificación. Y hemos recuperado con un esfuerzo cercano al 1.000.000 de euros. Algunos compañeros habéis estado aquí acompañándome en alguna visita, compañeros de los medios, y de verdad que va a ser un orgullo para todos nosotros. En el esfuerzo de la recuperación del patrimonio hemos estado también con la Iglesia, en la recuperación de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Coste del proyecto, 600.000. Y apoyo del equipo de gobierno y del pueblo de Manzanares, que es a los que representamos. La decisión fue del equipo de gobierno. Nosotros no hacemos referéndum, estamos aquí para gobernar. ¿Por qué es lo que los ciudadanos han decidido? Pues de los 600.000, 300.000 euros es lo que el Ayuntamiento de Manzanares pone para dignificar definitivamente el templo parroquial, el más amplio de la diócesis, con 1.200 metros cuadrados de planta, cualquiera que lo ve. Y además, como otras muchas cosas, el patrimonio religioso es parte del proyecto turístico, museístico, en el que seguimos siendo una referencia. Tenemos 4 museos, para orgullo de todos también. Alguno en perspectiva. La pandemia nos ha hecho dedicarnos a lo esencial, a lo prioritario, y lo secundario tal vez en algún punto lo hemos tenido que ralentizar. Pero ahí seguimos trabajando, y desde luego los datos del mes de junio, con más de 2.200 visitantes a los museos, nos demuestra que estamos recuperando muchísimo terreno. Siempre he dicho que en el mes de marzo del año 2020 tuvimos 3.200, de los cuales más de 2.500 no eran de Manzanares, que esos datos siempre son buenísimos. Bueno, pues en junio ya hemos tenido 2.200 personas en nuestros museos. ¿Qué nos queda en conjunto? Nos quedan algunas infraestructuras importantes que acometer. Nos quedan algunas infraestructuras, las hemos hecho públicas. Nosotros, como digo, el esfuerzo que vamos a hacer en promoción empresarial está ahí. Quiero también dejar tiempo para que nos preguntéis algunas cosas, si lo consideréis. Vamos a hacer, porque estamos convencidos del potencial que significa que el fútbol sala Manzanares juegue en primera división nacional, en la liga más importante, no solo de España, sino de prácticamente el mundo, o buena parte del mundo, y para nosotros es otra ventana abierta. Para nuestra ciudad es una ventana abierta. Y apoyando, como venimos haciéndolo desde siempre, el magnífico trabajo de la directiva, de los jugadores y de la afición, interpretando el potencial que tiene que Manzanares pudiera consolidarse en esa categoría durante unos años.
El Pozo de Murcia es más conocido por el fútbol sala que por sus productos, para mucha gente. Manzanares siempre ha estado en el mapa. Lo que tenemos que hacer es que todo el mundo lo ubique al primer reflejo. Y en ese sentido juega todo. Juegan los museos, juega el deporte, juega, en definitiva, el trabajo que queremos hacer porque queremos estar. Me lo decían unos empresarios hace poco, que es muy difícil hablar de economía de la provincia y no mencionar Manzanares. Y ahí es donde nosotros lo que asumimos es esa realidad. Y a veces asumirla significa meternos en enormes complejidades. No vamos a ir a lo fácil de rehuir lo que nos dé complicaciones. Si no, no hubiéramos sacado algunos de los proyectos que hemos sacado. Por tanto, en obras y servicios vamos a seguir haciendo esfuerzos. En eficiencia energética se van a invertir más de 2 millones de euros, en los que el Ayuntamiento de Manzanares prácticamente no va a poner nada. Va todo Diputación e IDAE. Centros públicos como el Centro Ocupacional, Centro Social de Carretera La Solana, Ayuntamiento de Manzanares, piscina climatizada que tiene un consumo energético disparado, alumbrados públicos de la ciudad, Casa de Josito, pues todo va a ser renovado con sistemas LED, con sistemas de baja energía, de bajo consumo y con energía solar fotovoltaica, que es la que en definitiva tenemos que tender. Vamos a hacer un plan de empleo, como digo, inmediato, de casi 150 trabajadores. Estamos pendientes de la resolución. Me da igual 150 o 160, porque los que falten para equipar los proyectos que tenemos, pues los tendremos que asumir con recursos propios. Y todo eso lo hacemos porque no tenemos prácticamente ninguna dificultad. En obras, como digo, asumiremos la construcción de un nuevo pabellón polideportivo en un esfuerzo entre 2,5 y 3 millones de euros. No porque el fútbol sala tenga que jugar en un pabellón digno, que sí, sino porque la ciudad también lo necesita. En deportes prácticamente los pabellones están, digamos, overbooking. En circunstancias normales los pabellones están llenos. Tenemos más de 650 en una situación como ahora en escuelas deportivas que han terminado. Tenemos 20 equipos federados entre chicos y equipos femeninos, en balonmano, con grandísimos resultados, en fútbol sala, en baloncesto. El deporte en Manzanares requiere buenísimas instalaciones, las ha tenido siempre esta ciudad. No voy a recordar por qué el tercer pabellón o cuarto, depende de cómo lo veamos, no se construyó, pero lo que sí sé es que lo vamos a hacer nosotros y en esta legislatura. Y haremos ahí un esfuerzo, como digo, cercano a 3 millones de euros, del que quiero que todo el mundo se sienta orgulloso. Seguimos apoyando la cultura, nuestras exposiciones, nuestro teatro, nuestra música, nuestros escritores, nuestros pintores, nuestros fotógrafos, los aficionados al cine. Vamos a recuperar todos los certámenes, todos. Y lo vamos a hacer pues como lo hemos hecho siempre. Antes de la pandemia yo decía que invertíamos 1.000 euros diarios en cultura, pero no en mantenimiento de edificios, no en personal, en actividades. Pues esa es la línea y en esa vamos a continuar. En Seguridad Ciudadana solo puedo agradecer el trabajo que vienen haciendo los compañeros y desde luego los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Somos un pueblo privilegiado, tenemos a la compañía de la Guardia Civil, tenemos una plantilla de policía local de las más estructuradas. Cada vez que convocamos plazas de movilidad hay compañeros policías en otras poblaciones que quieren venir entre nosotros, estamos haciendo coberturas permanentes, hicimos una de 5 plazas, vamos a hacer otra de 4 plazas, vamos a equipar la policía inmediatamente con 2 vehículos híbridos y también estamos haciendo un esfuerzo en cámaras de sistemas de vigilancia, sobre todo en zonas del polígono. En políticas de igualdad me he referido anteriormente, se vuelve a poner en marcha, entre otros, el Concilia en vacaciones. Sabemos que va a tener un resultado muy positivo durante todo el verano. Tenemos que hacer que se conjuguen y se concilien las necesidades de las familias y también está elaborado
se está elaborando, hoy mismo tienen una reunión las compañeras y compañeros en un plan estratégico de igualdad en el que van a intervenir todos los sectores de la ciudad en el ámbito de la atención inmediata que puede surgir para casos de este tipo. Estoy un pelín apurado por el tiempo. Como digo, vamos a invertir 100.000 euros también en la reforma del suelo del pabellón Antonio Cava, porque es imprescindible para que en el mes de octubre, cuando empiece la competición, pues el equipo juegue en Manzanares, porque ahí teníamos verdadera presión por parte de la Federación, que nos ha dado exactamente 14 meses para que Manzanares tenga un nuevo pabellón, como así va a ser. Termino, si me lo permitís, compañeros. He intentado reflejar la realidad de una ciudad que tiene mucho que aportar al resto de la provincia y al resto de la región, que vamos a ser referencia en muchas materias, en muchas cosas. Si tuviera que priorizar, diré, una vez conquistado y conseguido lo conquistado, que lo que debemos ser es una referencia en las personas, en que tengamos todos la mejor calidad de vida, que no nos dejemos a nadie por el camino, que seamos una sociedad que se sienta orgullosa de sí misma. Y de verdad que hay tanto bueno por disfrutar que me comprometo junto a este equipo de gobierno, a estas compañeras y compañeros, a trabajar cada uno de los días para estar a la altura de la responsabilidad que los ciudadanos nos encomendaron en su momento. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Si alguien quiere trasladarnos una pregunta, estaré encantado. Y si no, constato que es que he dicho todo e incluso de más. El tema del pabellón, hablaste un poco de las dimensiones que iba a tener en el Pleno, pero en cuanto a aforo, ¿en qué cosa? El pabellón va a tener un aforo desde el día de su apertura de 1.500 espectadores y con posibilidades de 2.000 o 2.200 en función de la necesidad. Eso es lo lógico desde el punto de vista de que tampoco queremos tener un pabellón que en algunos partidos se encuentre al 50%. Pero 1.500 va a ser el aforo mínimo que va a tener y posibilidades de 2.000 o 2.200. Va a estar equipado con todas las necesidades modernas y también, si me lo permiten, pues quiero que sea un pabellón bonito, que le guste a la mayoría también en esto y que sea muy práctico. Y, por supuesto, un tema. Lo ubicamos allí porque no va a ser un pabellón para cada 15 días que juegue nuestro principal equipo en categoría nacional. Va a ser un pabellón para los institutos, para los colegios, para los clubes, para las asociaciones, para los mayores y para todo el mundo.